Cuatro Ciénegas, con ese valle donde está, es como un buffer, como algo que ha protegido de extinciones a muchas especies, dándoles el tiempo de que se adapten. Y eso es sulfato de calcio. Y el sulfato de calcio es en realidad lo que hermana Cuatro Ciénegas con Marte. La mayor parte del territorio estaba cubierta por agua, por mar somero de grandes dimensiones. Cada poza es un mundo distinto, ¿no? Cada poza ha logrado que allí convivan una serie de bacterias que en el transcurso de millones de años han conformado una comunidad única en cada poza. Entonces, cada poza es un universo. Y estás en las dunas viendo las estrellas y esos cristales de los caracoles de hace 200 millones de años brillan a tu alrededor. Y estás adentro de la galaxia, es extraordinario. Cuatro Ciénegas, ubicado en el estado de Coahuila, es un valle en medio del desierto. Y pareciera en medio de la nada, pero no es así. Aquí en el desierto hay agua, de ahí el nombre de Cuatro Ciénegas. Una ciénega es un lugar donde hay agua estancada, como en los pantanos. Y ahí puede crecer la vegetación acuática, densa, es un humedal, una zorra de tina plana con manantiales y escurrimientos. En las aguas de este valle surgió la vida en la Tierra con los primeros habitantes del planeta, las bacterias. Esos organismos que tienen una muy mala fama porque nos causan enfermedades, pero también han ayudado en mucho beneficio al hombre porque pueden ayudar al cuerpo en algunas funciones, son utilizadas para diferentes procesos en la industria y todo por su capacidad voraz y su pronta adaptación a los diferentes entornos. Las bacterias han sobrevivido miles de años porque se han adaptado a las diferentes condiciones del medio ambiente. Pueden utilizar una variedad de fuentes de alimentos y otras pueden vivir dentro de otros organismos como en el cuerpo humano. Se calcula, por ejemplo, que las bacterias ocupan del 1 al 3% del total de nuestra masa corporal y que una persona de 70 kilos pues tiene entre 700 a 2 kilos de bacterias viviendo en su organismo. Y en Cuatro Ciénegas, las bacterias que dieron origen a la vida siguen al día de hoy vivas en las pozas de la región. Son fósiles vivientes que sobrevivieron a la caída del meteorito de Chicxulub, a las grandes extinciones que han acabado con el 75% de las especies que han vivido a lo largo de la historia de la Tierra. Y bueno, pues es que las bacterias tienen una resistencia increíble, notable. Sin embargo, hoy enfrentan un reto mayor que podría destruirlas para siempre. La sobreexplotación del agua en los últimos años para uso de la agricultura en la región ha reducido los niveles de agua en las pozas, poniendo en riesgo esta riqueza milenaria y lo que podría llevar a un colapso mayor. Los invito a que me acompañen a un recorrido por el tiempo para conocer por qué Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, pero una biodiversidad ancestral. Acompáñenme. Cuatro Ciénegas está enclavada en un valle al norte de Saltillo, la capital de Coahuila. Y por estar ubicada en la zona del desierto de Chihuahua, su clima es contrastado entre el intenso calor que hace en el día y lo muy fresco de la noche. Pero a pesar de ser el desierto, solo en ocasiones llega a ser realmente extremoso. En verano, las temperaturas pueden rebasar los 40 grados centígrados y en invierno, la temperatura puede descender hasta los 0 grados. Pero a pesar de ser un desierto, su clima no llega a ser tan extremoso ni difícil de soportar como el de otros desiertos. Desde hace muchos años, los primeros pobladores que llegaron a la región de Cuatro Ciénegas, lo primero que vieron y admiraron fueron los manantiales de la zona, que en ese tiempo conformaban áreas extensas de pantanos y lagos. A los primeros pobladores que llegaron a la región, no les fue fácil establecerse. Hubo varios intentos de los colonizadores españoles para instalarse, pero las tribus que habitaban en el valle se los impidieron. Cuatro Ciénegas es uno de los enclaves importantes del desarrollo de Coahuila y de su historia también. Y tiene una historia de fundación complicada donde todavía los nómadas que habitaban la región hacen muchísima resistencia y termina fundándose definitivamente en 1800.
Y como en muchas regiones del mundo, el agua del desierto fue determinante para que grupos de pobladores se establecieran y se fundara Cuatro Ciénegas. ¿Por qué le pusieron Cuatro Ciénegas? No sabemos. Pero no era porque hubiera 4 pozas, había más. Pero hay mapas de 1600, finales de los 1600 o 1700, no recuerdo de cuándo es este mapa. Es un mapa muy bonito que está por ahí en el archivo del Estado. Y entonces debe ser ya de 1800 porque ya está una iglesita con una crucita. Quiere decir que ya estaba el pueblo, o al menos la misión. Entonces sí puede ser de 1700, porque como varias veces lo trataron de fundar, entonces, pero hay una iglesita, y luego tiene una ruedita azul y 4 rueditas chiquitas conectadas a la grande. Cuatro Ciénegas se puede dividir de 2 maneras: la política o la geográfica. Políticamente son 8 ejidos y tierras que son de dueños particulares. Esos dueños particulares se pueden dividir entre los viejos dueños de la tierra, los grandes latifundistas previos a la revolución, y ahí nació Carranza. Cuatro Ciénegas tiene como nombre completo Cuatro Ciénegas de Carranza, en honor a don Venustiano Carranza, quien nació aquí en 1859. Venustiano Carranza fue un militar y político mexicano, jefe del ejército constitucionalista en la segunda etapa de la Revolución Mexicana y presidente de México. Venustiano Carranza estuvo primero como encargado del despacho del Poder Ejecutivo tras el asesinato de Francisco I. Madero en 1914 y luego fue presidente constitucional de 1917 a 1920. Bueno, pues Cuatro Ciénegas es una explosión de propuesta, de innovación durante toda su vida. Ha participado en una forma determinante, diría yo, en la vida política y en el andar de la sociedad de México en la era contemporánea. Aquí nació el presidente Venustiano Carranza y bueno, alrededor de él grandes generales y generalas. Coahuila formaba parte del mar de Tetis, lo que hoy en día conocemos como el Océano Índico. En su litoral norte, el mar de Tetis mantenía sus aguas en lo que ahora son los estados de Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California Sur. El mar de Tetis bañaba con sus aguas un 70% de lo que hoy es este estado, y así estaba conformada la península de Coahuila. Esto sucedió cuando existió Pangea, el supercontinente, el único continente que contenía toda la superficie terrestre existente en el planeta, al final de la era paleozoica y comienzos de la mesozoica. Con el movimiento de las placas tectónicas, hace aproximadamente unos 70 millones de años se conformaron los continentes y lo que hoy es la República Mexicana. Las aguas del mar se secaron y solo quedaron montañas de yeso, arena, sal y otros minerales. Y con estos cambios en la corteza terrestre vinieron cambios en el clima del planeta que dieron forma a los desiertos, a las pozas de Cuatro Ciénegas y también con ello cambios a través de millones de años en la flora y en la fauna. Hace 10.000 años que empezó el calentamiento global y empezó la desecación, esas lagunas se fueron restringiendo y quedaron en diferentes puntos manantiales que tenían características diferentes. Entonces un pececito que nadaba por aquí arriba, de pronto quedó ahí, y como el nivel de esto todo bajó, entonces quedaron aisladas muchas veces la misma especie, pero aquí no había las algas que estaba acostumbrado a comer, aquí había caracoles, entonces se tuvo que adaptar en este agujerito a comer. Este aislamiento permitió que las especies se adaptaran y que sobrevivieran ante los diferentes procesos evolutivos. Algunas especies lo lograron por algunos años y otras por cientos, y las que conocemos hasta ahora por miles de años. Cuatro Ciénegas, con ese valle donde está, es como un buffer, como algo que ha protegido de extinciones a muchas especies, dándoles el tiempo de que se adapten. Por decírtelo de una manera muy fácil, mira, imagínate que tu vaso, mi vaso son las pozas y toda esta mesa es el valle de Cuatro Ciénegas. Yo descubrí unas huellas humanas en este lugar que se formaron justo en una de estas, digamos, playas que existieron cuando la laguna de Cuatro Ciénegas no era del tamaño de la punta de este cactus, sino era del tamaño de esta mesa, ¿no? Y entonces Coahuila y el desierto de Chihuahua, bueno, todo lo que es el desierto de Chihuahua, que está incluido Coahuila y otros estados del norte del país, ¿qué situación tenían en ese momento?
No, de hecho en aquella época la zona estaba cubierta por un mar somero, y buena parte de los continentes estaban cubiertos por mares someros. En Norteamérica el mar somero abarcaba desde el Golfo de México, el sur de México, hasta el sur de Canadá, y se conoce como el mar Mexicano. Y en la zona cercana a Cuatro Ciénegas teníamos una parte emergida que se conoce como la península o la isla de Coahuila, y la mayor parte del territorio estaba cubierta por agua, por mar somero de grandes dimensiones. Las pozas de Cuatro Ciénegas son un ejemplo muy claro de que todo este territorio fue cubierto por mar, el mar de Tetis, y hoy lo podemos ver en su vegetación, pero sobre todo en parte de sus rocas que son completamente salinas. Entonces todos los yacimientos que hay en el estado de Coahuila, por ejemplo, y en las demás regiones, que de pronto te maravillan porque están dentro de un desierto, ¿es esa agua que quedó? No, de hecho se forman después. Se secan estos mares someros y un tiempo todavía bastante largo se establecen las condiciones de desierto y se forma el desierto chihuahuense y la parte de bueno, la forma en que queda aislado Cuatro Ciénegas. Pero esta riqueza evolutiva y natural no fue descubierta sino hasta que Wendell Lee Minkley llegó a Cuatro Ciénegas como estudiante de doctorado. Al recorrer la zona del valle, Minkley se dio cuenta de que cada poza tenía diferente fauna y flora. Además, encontró caracoles que para él tenían un origen marino, lo que le llevó a suponer que había una falla geológica debajo del valle y que cientos de años antes este valle había estado cubierto por mar. Agua debajo de ese mar del Jurásico debajo de Cuatro Ciénegas. Supuesto que al día de hoy sigue aumentando la teoría de que debajo del valle de Cuatro Ciénegas podría haber agua. Quien descubrió en realidad Cuatro Ciénegas, que era el doctor Minkley. Minkley se refugió en Cuatro Ciénegas en 1960 y descubrió en realidad toda la historia natural de Cuatro Ciénegas. O sea, por supuesto los pobladores la conocían, pero no se había escrito. Y Minkley fue el que describe los primeros peces, los caracoles, la geología. Él y su amigo Pincava realmente hacen un trabajo extraordinario. Desde sus inicios, Cuatro Ciénegas fue siempre hogar de formas de vida únicas en el planeta, como por ejemplo al día de hoy. Se tienen catalogadas 23 especies endémicas de plantas y 54 de animales. Esto no es poca cosa, porque significa que esas 77 especies, que incluyen 4 de anfibios y reptiles, 7 de crustáceos, 8 de peces, 9 de moluscos, una especie de insecto y 4 de alacranes, solamente existen allí y en ningún otro sitio del mundo. Esta es la Poza Azul, un humedal que fue declarado Área Protegida de Flora y Fauna en 1994. Desde entonces, sus aguas han sido protegidas para la conservación y solo se da permiso a los turistas para que vengan a admirarla. En sus aguas es muy interesante encontrar diferentes especies de peces, como puede ser la tripoleta, el cachorrito, el pez mojarra, la mojarra Minkley o mojarra Cuatro Ciénegas, que es típica de esta región, también la sardinita y el pez lisa. Todo esto se puede encontrar en estas aguas. Aquí el agua está brotando a través de 2 manantiales. ¿Cuáles serían las especies endémicas de la región de Cuatro Ciénegas? Pues la más representativa, como le digo, es la mojarra Minkley. Sí, hay otras como el cachorrito, la espada de Cuatro Ciénegas, entre otras, que nunca, nomás hay aquí en Cuatro Ciénegas, no hay en otra parte del mundo, nada más aquí. Cuatro Ciénegas cuenta con una gran cantidad de manantiales, de espejos de agua y de pozas de agua milenarias. Sin embargo, con el paso del tiempo, las actividades de la agricultura y la ganadería, principalmente la de la industria lechera, han sometido a los ecosistemas a presiones innecesarias. Como parte de las políticas públicas de conservación y reconocimiento de la biodiversidad de esa región por parte de las autoridades federales, Cuatro Ciénegas fue nombrada Área Natural Protegida en 1994.
Esta es la Poza Quintero, así se le conocía antes a este rancho, antes de pasar a ser parte del área protegida de Pronatura. Aquí podemos encontrar algunas de las especies endémicas de la región, como el lirio, el tule, y también especies de tortuga, como la bisagra, la oreja roja y la concha blanda. Esta poza es de muy baja profundidad. Si se mira desde el espacio, el Valle de Cuatro Ciénegas tiene la forma de una mariposa, y en esta mariposa podríamos encontrar huellas del pasado de su conformación e historia geológica. El ala derecha, que está hacia el este, es más rica en carbonato de calcio y pertenece al Cretácico, mientras que la otra ala tiene más influencia volcánica y está dominada por el yeso. En el caso de Cuatro Ciénegas, la montaña que forma el cuerpo de la mariposa se llama San Marcos, donde ahí tal vez la corteza terrestre está más delgadita, pero hay magma, el cual calienta el agua que se percola entre las rocas, baja, se calienta con el fuego y sube rica en azufre y pobre en oxígeno, simulando precisamente el mar del pasado. Aquí, por las cantidades de yeso que hay en la región, el sulfato de calcio puede ayudar a comprender sitios que en el universo podrían tener una composición similar, como podría ser el caso del planeta Marte, ya que para la formación de este material es necesario que se combinen agua, minerales, azufre y una fuente de calor. En el caso del yeso de Cuatro Ciénegas, surgió cuando se rompió el continente Pangea, y parte del magma se convirtió en yeso. En Marte, el yeso encontrado, según los últimos descubrimientos de la sonda Curiosity, podría acercarnos a la teoría del impacto de un meteorito que habría conformado el cráter Gale. El yeso es sulfato de calcio. Y el sulfato de calcio es en realidad lo que hermana Cuatro Ciénegas con Marte. Porque el sulfato de calcio solamente se produjo en un momento de la historia del mundo, cuando hubo tanto fuego, justamente cuando se rompe Pangea y se deslizan los continentes a donde andan ahora, que por única vez los caracolitos en el mar hicieron sus conchas de sulfato de calcio en lugar de carbonato de calcio. Las dunas de yeso de Cuatro Ciénegas tienen una gran influencia volcánica. En una parte de Cuatro Ciénegas esta es la tendencia. Y esto tiene una historia milenaria. El sulfato de calcio es lo que conforma el yeso. Y proviene de hace muchos millones de años, de cuando Pangea se desaparece y se forman los continentes. Fue entonces, en aquel momento, cuando había una gran cantidad de fuego, de calor, en lo que era la Tierra, y aparece el sulfato de calcio. Fue ahí cuando los caracoles en el mar, por última vez, tienen sus conchas a base de sulfato de calcio, y no de carbonato de calcio como lo conocemos ahora. Entonces, las dunas de yeso de Cuatro Ciénegas están hechas a base de polvo de caracol de hace más de 200 millones de años. Las rocas evaporitas, rocas sedimentarias, se formaron con el paso de los años por el proceso de cristalización de las sales disueltas en lagos y mares costeros, como las aguas someras del estado de Coahuila del Cretácico. Bueno, hablando de historia, mi padre desde 1961 descubre este mineral aquí en Cuatro Ciénegas. Anteriormente para los cieneguenses era el salitral. Mi padre empieza a investigar este mineral y resulta que es un alto grado de calidad, el 97-98, en algunos casos 99% de calidad de sulfato de calcio. Se empieza a investigar, los beneficios dan un valor agregado, en este caso pues produciendo, y eso es industrial, cerámico, para la industria cerámica. Y yeso de construcción. Este proceso de cristalización se hizo con el paso de millones de años. Las minas de sal y yeso de cualquier parte del mundo son el resultado de esta sobresaturación de agua salada. Gracias a rocas de sulfato de calcio que se formaron por millones de años, hoy las podemos ver aquí, en este paisaje espectacular. Y estás en las dunas viendo las estrellas y esos cristales de los caracoles de hace 200 millones de años brillan a tu alrededor. Y estás adentro de la galaxia, es extraordinario. Las dunas de yeso convierten al desierto de esta zona de Cuatro Ciénegas en algo blanco y brillante. Cristales de arena que al reflejo con la luz del sol adquieren un brillo único. Las dunas de yeso son parte de este paisaje. Es el ecosistema del desierto. Las dunas ocupan poco más de 800 hectáreas.
Caminar por estos cristales de arena en un valle silencioso al caer la tarde no puede más que llamar a la reflexión sobre el origen de la vida, el paso de millones de años y preguntarnos ¿qué estamos haciendo por la preservación de los ecosistemas? La tarde avanza y asaltan otras preguntas. ¿Por qué tantas dunas juntas en un solo lugar? Los lugareños dicen que antes de ser explotado este sitio de forma indiscriminada, había más dunas. Pero, ¿qué sucedió aquí hace millones de años? ¿Podríamos estar aquí en otro planeta y el paisaje sería el mismo? ¿Cómo se puede preservar este lugar rodeado de montañas escasas de vegetación que no son de yeso? El viento sopla cada vez más recio cuando el sol está a punto de desfallecer, y ese mismo viento pareciera haber formado figuras que podrían pertenecer a otra parte del universo. En todo el mundo, solo existen 3 regiones similares con dunas de yeso, además de 4 ciénegas: en Nuevo México, Texas y en Túnez. Durante varias décadas, este lugar fue explotado como un yacimiento de materiales. En 1994 se convirtió en parte de las áreas naturales protegidas y hoy está abierto al público solo como zona turística. El sulfato de calcio, comúnmente conocido como yeso, por su composición química tiene diferentes usos en la industria, en la agricultura y en la ganadería. Sí, bueno, hay otros minerales también pudiéndose aprovechar también, y los beneficios del sulfato de calcio. El sulfato de calcio se usa en muchas industrias, también para consumo humano, farmacéutico, para consumo de ganado, como fertilizante natural. Se tienen 38 beneficios para el mejoramiento del suelo. Una teoría sobre el origen de la vida es que los primeros nutrientes vinieron de los cometas que llegaron a la superficie del planeta. Cuando los cometas chocaron con la superficie, tiempo después los alimentos y nutrientes empezaron a escasear y los organismos tuvieron que competir por los alimentos. Es así que las bacterias evolucionaron para poder conseguir los nutrientes y poder sobrevivir. Lo fascinante de Cuatro Ciénegas es que las bacterias de sus pozas tienen la capacidad de aliarse o destruirse según convenga para competir por los alimentos, la misma batalla que se libró hace millones de años. En el mundo primitivo de hace miles de millones de años, la comida que nos dio las primeras formas de vida era muy escasa. Esa comida eran los átomos fundamentales para poder vivir. Esos átomos nacen en las estrellas, en las grandes supernovas, átomos de carbono, fósforo, oxígeno, hidrógeno. La primera evidencia de esa vida transformada es un pedazo de grafito que es como la punta de un lápiz, adentro de un diamante de circonio, adentro de una piedra de hace 4.1 mil millones de años. Ese metabolismo inicial que comía CO2 de la atmósfera en un planeta donde no había oxígeno, hidrógeno de las rocas, sigue sobreviviendo en Cuatro Ciénegas. Ahí tenemos sus descendientes. Desde sus inicios, las pozas de Cuatro Ciénegas eran pobres en esos nutrientes para conseguir la vida, lo que llevó a los microorganismos que en ellas habitaban a diseñar procesos para poder sobrevivir. Pero eran principalmente pobres en un elemento esencial, el fósforo. En Cuatro Ciénegas justamente lo que tienes es que aunque parece un solo desierto, una cosa grande donde no hay nada más que unas pozas, cada poza es un mundo distinto, ¿no? Cada poza ha logrado que allí convivan una serie de bacterias que en el transcurso de millones de años han conformado una comunidad única en cada poza. Entonces, cada poza es un universo, pero dentro de cada poza no es lo mismo lo que vive en las orillas que lo que vive en medio, lo que vive en el agua, en el sedimento o en las plantas que están aledañas. Se calcula que en el Valle de Cuatro Ciénegas hay centenares de pozas, las cuales son alimentadas por afluentes subterráneas, aunque hay algunas más grandes que otras y más conocidas. Las pozas son diferentes en tamaño y profundidad. Algunas pueden medir desde algunos metros hasta más de 200 metros y tener profundidades de algunos centímetros hasta más de 10 metros. Y uno no pensaría que es el lugar más diverso del mundo. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a ver lo verde, como la selva, asociado a la biodiversidad. Hay muchos ambientes, mucho que comer. Pero Cuatro Ciénegas es precisamente el lugar más diverso del mundo,
porque es el lugar con menos comida del mundo. Es un desierto, pero no solo es un desierto nutricional. En Cuatro Ciénegas se está copiando las condiciones del mundo primitivo, donde la comida que nos da la vida era muy escasa. ¿Y qué es la comida que nos da la vida? Hay varios sitios que tienen comunidades de estas en medios extremos. Y Cuatro Ciénegas es un lugar además muy interesante por la belleza natural del sitio. Sí son comunidades que de alguna manera quedan aisladas y entonces quedan fuera de contacto con otras y van evolucionando de una manera independiente. Y hay mucho interés, sobre todo en lo que comentábamos de las misiones planetarias, de estudiar bajo qué condiciones estas comunidades se establecen y cómo es que sobreviven. Tenemos también trabajos en varias de las zonas desérticas, en el desierto de Atacama, porque las temperaturas son muy altas y las condiciones son muy extremas. Hay mucha evaporación, entonces no hay agua, es medio muy seco. Es interesante ver de qué viven las bacterias y cómo es que han ido adaptándose y cambiando. ¿Y por qué se secó después de ese millón de años? ¿Por qué se secó? La temperatura se enfría, el calor fluye y va de la parte caliente a la parte más fría. Entonces el sistema, a menos que tenga de alguna manera una fuente interna de calor, eventualmente estos sistemas se enfrían y ya no tienen capacidad de seguir moviendo a los fluidos calientes. El ser parte de un sistema endorreico sin salida al mar tuvo mucho que ver en el enfriamiento y llegada del desierto. Es el verano y seguimos aquí en el Valle de Cuatro Ciénegas. Hemos visto diferentes lugares, hemos recorrido diferentes sitios, pero lo que llama la atención es de momento encontrarnos casi en medio de la nada, estos humedales que cambian pues, todo el paisaje, como son estas pozas azules, unas pozas que tienen a los lados bacterias llamadas estromatolitos, estas bacterias de las que ya hemos hablado, de cómo se quedaron atrapadas en el tiempo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué relación podría haber con los estromatolitos de Cuatro Ciénegas y los estromatolitos de Bacalar en el estado de Quintana Roo? Hay otras historias también muy interesantes que tienen que ver con historias más antiguas, con el Jurásico, con el Pérmico, pero lo increíble de sitios como Cuatro Ciénegas es que podemos encontrar de pronto fósiles de un grupo de animales, unas algas calcáreas que se llaman estromatolitos, cuya característica fue generar un oxígeno. No había oxígeno en nuestro planeta en ese momento, hace cientos de millones de años, 3.000 millones de años. Entonces, estos primeros seres generaron este oxígeno como su producto de excreción, digamos, ¿no? Y fueron permitiendo que los océanos se fueran llenando de oxígeno y luego saliera ese oxígeno a la superficie, ayudando a formar la atmósfera. Durante millones de años, este tipo de seres habitaron el planeta hasta que tanto oxígeno les resultó tóxico y se murieron en la mayoría de los casos, menos en lugares como Cuatro Ciénegas, ¿no? Y es en el fósforo donde está una de las claves para entender cómo pudieron sobrevivir las bacterias de Cuatro Ciénegas en un medio tan hostil, por el paso de millones de años. El fósforo es un elemento base del ADN que forma parte de la estructura de nuestros huesos y en asociación con otros lípidos da lugar a fosfolípidos que son componentes indispensables de las membranas celulares y del tejido nervioso. La concentración en sangre del fósforo está en íntima relación con la del calcio. La principal función del fósforo en el cuerpo humano es la formación de huesos y dientes. Este mineral cumple una importante función en la utilización de carbohidratos y grasas en la síntesis de proteínas. El fósforo juega un papel relevante a través de lo que se conoce como ATP, el trifosfato de adenosina, el laboratorio donde se detonan nuevas estructuras moleculares. Por medio de enlaces del fósforo con otros elementos, el ATP es la principal fuente de energía para la mayoría de las funciones celulares. Y lo que pasa es que las condiciones de cuánto hay de estos átomos en Cuatro Ciénegas son las mismas que al principio, y en particular un elemento muy especial, se llama fósforo. Fósforo es como un cerillo, pero el fósforo explota en las estrellas porque es muy reactivo, es muy enojón, y hay que enjaularlo en una jaula de calcio si no explota.
Los enlaces de fósforo forman parte de las cadenas de ADN y es lo que hace que se puedan copiar. Sin la molécula de fósforo no podría haber vida. Y hay una maquinita que es probablemente la máquina más antigua que construyó la vida, que es una especie de turbina que se llama la tepeasa y que es la enzima que agarra un flujo de electrones y mueve esta turbina como si fuera una turbina de un avión. Ajá. Y con la energía de la turbina junta dos fósforos juntos. Y luego la vida separa esos fósforos y de ahí obtiene la energía para hacer lo que sea. Moverse, crecer, vivir. Pues si Cuatro Ciénegas tiene solo bacterias, es porque la comida no alcanza para más. O sea, la comida de Cuatro Ciénegas es muy escasa y uno de los elementos más escasos es el fósforo. El fósforo es un elemento importantísimo para la vida, es la base del DNA, es la base de las paredes celulares, de todo, es la base del ATP, de todo lo que es la energía, cómo se mueve en cualquier célula, incluye fósforo. Entonces, ¿cómo viven en un lugar en donde es extremadamente limitado? Ese es otro elemento que hace Cuatro Ciénegas especial, ¿no? Está aislado. En los últimos años, los científicos han encontrado que Cuatro Ciénegas es el lugar más pobre en fósforo de todo el mundo. Está en medio de un desierto, pero hay agua que tiene bacterias. Y una prueba que confirma la existencia de la vida de hace millones de años es la presencia de los estromatolitos, bacterias atrapadas en el tiempo. Dentro de los diversos humedales que hay en Cuatro Ciénegas está la Poza Azul de Rancho Por Natura. Esta poza, afortunadamente, está en una zona de conservación protegida. Y bueno, pues se le puede ver que la mano del hombre no ha tenido presencia aquí, lo que ha permitido una mejor conservación. Los estromatolitos, estas bacterias que vivieron hace millones de años, siguen aquí, intactas, atrapadas en el tiempo. Los estromatolitos o camas de piedra son fruto de la agrupación de células en colonias formando rocas sedimentarias. Las células fosilizadas más numerosas se encontraron en rocas originadas al borde de mares cálidos. Al examinarlas en corte al microscopio, se distinguen muchas capas superpuestas en finas láminas apiladas, unas sobre otras, en las que solo la capa superficial contiene organismos vivos. Estas rocas son el resultado de la unión de seres unicelulares, las cianobacterias, que viven en mares cálidos y en aguas poco profundas. Las rocas se forman muy lentamente, capa sobre capa. Al morir las células de una capa, depositan el carbonato de calcio de sus paredes sobre la capa anterior y forman sobre ellas una nueva capa viva, y así hasta que quedan estos bordes sólidos. No todas las pozas de Cuatro Ciénegas han conformado estromatolitos, algunas solo tienen estructuras blandas. Las pozas tienen una condición de sedimento blando, donde no puede fijarse el estromatolito, ¿no? Pero cuando tienes una superficie rígida, lo mismo le pasa a los corales, por ejemplo, en la sonda de Campeche, que es pura arena, solamente en un barco hundido es donde encuentras ahí corales o en donde hubo un elemento sólido que permitiera que ahí se estableciera ya, en el caso de los corales, la zooxantel, en el caso del estromatolito necesita una superficie dura. Entonces, en lugares como la Poza de la Becerra, en el pasado, para evitar este fango en el piso, rellenaron de rocas, ¿no? Pusieron grava, y hoy toda esa grava son puros estromatolitos. Es increíble el crecimiento que han tenido los estromatolitos en la Poza de la Becerra por el establecimiento de este sustrato duro para permitir que la gente nadara y no pisara en el lodo. Estas formaciones de bacterias atrapadas en el tiempo, llamadas estromatolitos, también existen en otro lugar del país, pero a miles de kilómetros en la península de Yucatán, en la laguna de Bacalar. ¿Qué relación hay entre los estromatolitos de Cuatro Ciénegas y los estromatolitos de Bacalar? Pues eran parientes hace 300 millones de años. De hecho, Yucatán era hermana de Coahuila y luego se abrió y hizo el Gran Arco de las Bahamas, depositando las islas de las Bahamas y luego se echó en Yucatán. Pero en realidad hacer estromatolitos no es difícil. Necesitas que las algas que crecen más rápido y les tapan el sol a los estromatolitos que crecen despacito no estén. Entonces necesita haber condiciones extremas que no les gusten a las algas. En el caso de Cuatro Ciénegas y Bacalar, esa condición extrema es que no hay comida. Las algas para crecer rápida necesitan comida. Entonces ahí vamos iguales. Luego necesitan una fuente de fuego profundo.
En el caso de Cuatro Ciénegas, la montaña que forma el cuerpo de la mariposa se llama San Marcos, donde ahí tal vez la corteza terrestre está más delgadita, pero hay magma, el cual calienta el agua que se percola entre las rocas, baja, se calienta con el fuego y sube rica en azufre y pobre en oxígeno, simulando precisamente el mar del pasado. En Bacalar también hay magma. ¿Por qué? Porque pues, está toda la actividad tectónica de la placa maya y todo eso. Entonces hay fuentes profundas de azufre, hay sol y hay agua. Entonces si tienes sol, agua y azufre, ya lo hiciste. Porque las comunidades del día de hoy se acomodan de esa manera, porque el azufre las hace acomodarse de esa manera, siempre y cuando no les tapen el sol. El asunto es que Cuatro Ciénegas difiere de Bacalar en que los linajes a nivel molecular que encontramos en Cuatro Ciénegas son muy antiguos. Los de Bacalar son de hoy. Para la comunidad científica, la presencia de vida en un lugar con condiciones tan adversas les dice mucho de cómo comenzó el origen de la vida en el universo y en el planeta Tierra. La vida como la conocemos al día de hoy. Pero paradojas de la naturaleza. Un desierto con humedales, bacterias con una gran pobreza de nutrientes, pero aferradas a la vida por millones de años. Entonces se van dando muchos elementos que es lo que hacen que este lugar sea único. Y uno de los elementos que de verdad nos da la prueba de lo único que es, son los estromatolitos que hay allí, que son piedras, ¿no? Que son los fósiles de estas bacterias, y si existe, esos son los típicos fósiles que nos indican que ahí hubo bacterias hace millones de años. Y la cosa especial de Cuatro Ciénegas es que esos fósiles siguen vivos. O sea, tú puedes todavía raspar el estromatolito y traerte las cosas a tu caja de Petri. O sea, está vivo. Entonces, pues yo tengo un pedazo de Cuatro Ciénegas en mi laboratorio. La vida en Cuatro Ciénegas se mantuvo en gran parte por esas bacterias aferradas y resistentes a la existencia.